Buenas tardes, traders. Una vez más, Armando, hablándole desde Somos Day Trading. Buenas tardes. Hoy quiero usar este tiempo del video para hablar acerca de algo que creo que es realmente importante y es patrones. Los patrones o los patrones más comunes, al menos 6 patrones, 6 formaciones de patrones más comunes que nos pueden dar idea de que va a haber una ruptura. O una ruptura hacia arriba o una ruptura hacia abajo. Los patrones son algo bien importante. Yo en particular como trader técnico sigo patrones. Claro, hay otras condiciones alrededor de los patrones que me ayudan a tomar una decisión cuando entrar en una negociación, en un stop. Pero los patrones son algo que la mayoría de los traders siguen. De esa forma yo también lo sigo. Porque si yo estoy viendo algo, muchísimos traders también están viendo lo mismo que yo. Por eso los patrones son bien importantes. Al menos hoy les voy a presentar 6 patrones que son básicos, que nos van a dar idea de una posible ruptura y cómo nosotros debemos hacer trading en estas condiciones. Pero para empezar, como siempre, vamos a empezar con una definición. Y aquí la definición. ¿Qué son los patrones? ¿Qué son realmente los patrones gráficos? Los patrones gráficos son las formaciones distintivas creadas por los movimientos de los precios de seguridad en un gráfico. Un patrón se identifica mediante una línea que conecta puntos de precios comunes, como precios de cierre, máximos o mínimos, durante un periodo específico de tiempo. Las características buscan identificar patrones como una forma de anticipar la dirección futura del precio de un valor. En los mercados de valores, los estudios de patrones de gráficos desempeñan un papel importante durante el análisis técnico. Cuando se grafican los datos, generalmente hay patrón que ocurren naturalmente y se repiten durante un periodo de tiempo. Los patrones de gráficos se utilizan como señales de inversión o de continuación. En otra palabra, los patrones se crean de una forma natural y es durante el movimiento de los precios. Cada vela simboliza un tiempo específico y un precio específico en esa acción. Y esa formación de las velas que toman ciertos gráficos son las que crean los patrones. Y eso es lo que la mayoría de los traders miran y buscan para tener una idea si el stock va a cambiar la dirección o va a continuar en la misma dirección. Con tantas formas de operar los stocks, elegir el método de patrón gráfico puede ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo. Al ajustar con precisión los métodos comunes y simples, un operador puede desarrollar un plan comercial completo utilizando patrones que ocurren regularmente y se pueden detectar fácilmente, solamente con un poco de práctica. Una vez que conozcas uno y sepas identificar uno, lo vas a identificar siempre. Si bien estos métodos podrían ser complejos, existen métodos simples que aprovechan los elementos más comúnmente comercializados de estos patrones respectivos. Tipos de patrones.
por lo menos les voy a presentar, hay muchísimos tipos de patrones, pero estos son los que más yo personalmente sigo y creo que la mayoría de los traders, especialmente day traders, siguen también. Existen muchos tipos de patrones, como les dije, pero en esta clase solamente les voy a presentar los más comunes y los que la mayoría de los day traders alrededor del mundo siguen y respetan. Número 1, los bull flat. Número 2, triángulos ascendentes. Número 3, redondeo de fondo o formación de U. Número 4, cabeza y hombro. Número 5, inversa cabeza y hombro. O sea, la cabeza de hombro normal y la que es invertida. Y la última es los canales. Estos patrones que les voy a enseñar solamente son válidos en stop o acciones con las siguientes características. La razón que les voy a dar estas características que son solamente válidas en estos patrones es por la simple razón. Estos patrones se pueden formar en cualquier stop. Alrededor en los Estados Unidos hay más de 5,000 acciones o stop o compañías que operan todos los días en el exchange. Más de 5,000. Algunas se mueven más que las otras. Porque hay algunas que no se muevan, no quiere decir eso, que no se van a formar estos patrones también. Los patrones que les voy a dar se pueden formar bajo cualquier condición del mercado y en cualquier momento y en cualquier estado. Para mi decisión en particular o para el tipo de estrategia que yo uso y que la mayoría de los day traders usan, estos patrones solamente tienen gran validez en stop que tienen estas condiciones. Número 1, el precio está dentro de $1 a $10. No quiere decir con eso que estos patrones no se formen en stop de 20, 30, 50, 100, $200. Ya, sí se forman. Pero solamente recuerden que no todo el mundo tiene acceso a hacer trading ese tipo de stop. So, si lo pones a mirar, la mayoría de los traders que tienen una cuenta de 25, 30, 40, 50 mil dólares en una cuenta, van a mirar y van a estar enfocados en traders con stop dentro de $1 a $10. ¿Por qué? Porque en un stop de $1 o $2, si tú tienes una cuenta de 25 mil dólares, puedes comprar mucho más cantidad de share. Si esto ocurriera en un stop que cuesta 50 o 60 dólares el share, tú podrías hacer trading, pero estarías completamente limitado en la cantidad de shares que puedes comprar. Y depende de la cantidad de shares, es la cantidad de dinero que vas a hacer. No es lo mismo comprar 5,000 shares en $1, en un stock que cuesta $1 el share. Si se mueve 20 centavos, son $2,000. Lo mismo ocurriría en un stack que cueste $50. Tú nada más que podrías comprar quizás 200 shares. Si se mueve 20 centavos, solamente harías $20. Por eso es que yo, dentro de las características que escojo, el tipo de stop, en el tipo de estrategia que yo hago trading, pongo el precio de $1 a $10. Y esa es la mayoría. Póngase a pensar, ¿cuánta cantidad de traders hay que pueden comprar traders de 50, 100 o $200? Es la minoría. La gran mayoría tienen cuentas entre quizás 2,000 a 25,000 dólares. Se van a enfocar solamente en stop con un precio de $1 a $10. Segunda característica, el stop tiene que estar haciendo un gap
tiene que estar por encima del precio del día anterior. ¿Qué cosa es un gap? Un gap es la diferencia de el precio en que cerró el día anterior el stop y el precio en que abrió el stop el próximo día. Si cerró un día en $1 el día anterior y al abrir a las 7 de la mañana el próximo día está en 1.50, existe 50 centavos de gap. ¿Por qué existe ese gap? Porque realmente el market no abre oficialmente, no hasta las 9:30. Pero muchos traders, muchos brokers le permiten a los traders hacer trading durante lo que se llama el pre-market, que es de 7 de la mañana, dependiendo qué tipo de broker tú tienes, de 7 de la mañana a 9:25 de la mañana. So, tú puedes hacer trading. Yo hago bastante trading en pre-market y a veces me gusta hacer trading en pre-market. So, básicamente, yo estoy buscando un stop que haya hecho un movimiento brusco comparado con el día anterior. Eso me está demostrando de que la gente, la mayoría de los traders, le van a prestar atención y ese stop va a aparecer en los escáneres de la mayoría de los traders como un stop que está teniendo algún tipo de momento. Número 3. Stop con algún tipo de noticia. ¿Por qué noticia? Porque las noticias son las que hacen que los stops creen gap. Las noticias son las que hacen que los stops tengan un momento. Algo que está pasando en el stop, como un nuevo FDA apruebo, o quizás recibieron licencia, o recibieron algún dinero, o fueron aprobados en algo. Tiene que haber algún tipo de momento o algo que cree el momento que haga que el stop tenga ese brusca acciones. Número 4. El stop que está trading por lo menos 50,000 shares pre-market. A veces puedo quizás aceptar menos de 50,000, dependiendo el tipo de noticia, dependiendo el tipo de stop, dependiendo el precio del stop. A veces acepto quizás menos de 50, 20, 25,000 shares en pre-market. ¿Por qué? Porque eso me está dando idea de que la gente aún en pre-market se están interesando en ese stop y está viendo actividad. Mientras más shares hay en movimiento, representa actividad. Más cantidad de gente están entrando y comprando ese stop. Y hay actividad, hay movimiento de share, movimiento de volumen. Y por último, el stop que tenga bajo en flop. El flop no es más nada que la cantidad de share que están asequible durante ese día para que se haga trade o se haga trade de esa acción en específico. Mientras más bajo el flow, mucho mejor. Porque esto no es más nada que supply y demanda. So, cuando hay mucha demanda y pocos supplies, es cuando los stocks tienen movimientos agresivos. ¿Por qué? Porque hay mucho menos cantidad de share y mucho más cantidad de compradores interesados en ese share. Y es lo que hace que tú veas un stop en cuestiones de segundos que se mueva 50 centavos, $1 y más en cuestiones de minutos. Por eso, cuando yo miro estos tipos de patrones que yo busco como estrategia técnica en el stop que estoy prestando la atención, que estoy vigilando y que tengo pensado entrar, tiene que tener estas características. Es lo que hace o lo que me da la seguridad de que ese stack tiene un gran potencial. Por eso, estos patrones que les voy a enseñar solamente tienen validez
con stop con estas específicas características. De otra forma, no estaría yo interesado. Ok, vamos a entrar entonces en los patrones. Primer patrón, el bull flag. Los bull flags ocurren cuando un grupo de velas verdes suben bruscamente seguido de un pequeño periodo de consolidación, creando la formación de un poste y una bandera. Aquí mismo ustedes lo pueden ver en el gráfico. De todas formas, les voy a enseñar muchísimos ejemplos de bull flag con las velas, reales velas. Pero eso es básicamente lo que forma, como si fuera un poste y una bandera. En la mayoría de los casos, el movimiento de ruptura ocurre en la misma dirección donde el stock se está moviendo. Si el stock, por eso es que se llama bull flag. Si el stock se está moviendo hacia arriba y da la formación del bull flag, lo que normalmente se espera es que rompa la banderita y continúe subiendo hacia arriba. Eso es lo más común que pasa, y diría yo que quizás el 80% de las veces sucede. La perfecta bandera se forma de dos o más velas, las cuales no deben romper la altura de la anterior. Ocurre en cualquier chart. Ocurre en los charts de 1 minuto, 5 minutos y también pueden ocurrir en los charts diarios. Una buena entrada es cuando aparece la primera vela que rompe la altura de la anterior. El bull flag puede formarse varias veces. La mayoría de las veces, yo en particular, solamente hago trade en el primera y la segunda bandera. La tercera, muchas veces ya el precio está demasiado extendido y tiene tendencia a fallar y a retroceder en el precio. Por eso prácticamente entro en la primera y en la segunda bandera, que puede ocurrir en cualquiera de los gráficos más comunes, que los charts más comunes en los que yo específicamente hago trade, 1 minuto y 5 minutos. En cualquiera de los dos, si ocurre más de 2 veces, prácticamente no le presto atención por experiencia. Aquí les voy a dar varios ejemplos de cómo lucen los bull flag en un gráfico. Si ustedes pueden ver, exactamente luce como si fuera una bandera. No puede ser más explicado que eso. Realmente es como una bandera. Si ustedes miran aquí, este es el poste. Vamos a ver. Este es la formación del poste. Y esta es la bandera. Bien sencilla. Como les dije anteriores, la forma correcta de entender los bull flag es esperar el candle que rompa la altura del anterior. Si ustedes pueden ver aquí, este candle nunca rompió la altura de este. Este nunca rompió la altura de este. Este no rompió la de este, ni este la de este. No fue hasta este candle que hubo una ruptura. Aquí ocurrió exactamente. Este es el exacto momento para comprar ese stop. Una vez que el primer candle que rompa la altura del candle previo es la entrada. Y depende de tu condición de riesgo. ¿Cuánto puede correr? Puede correr quizás 10, 20, 30, 50 centavos. Todo depende de la condición del mercado. Pero todo queda a tu decisión. Yo normalmente siempre me gusta en los primeros 10, 15 o 20 centavos, por lo menos cerrar mitad de mi entrada y la otra mitad
ve cuál es la decisión, si va a continuar, si no, cierro toda mi posición completa. Pero ese es básicamente el secreto de un bull flag. Aquí tenemos otro ejemplo de bull flag. Perfecto. Es el poste y la bandera. Aquí hay otro ejemplo más. El poste. Siempre, cada vez que ustedes vean en un bull flag, la primera reacción es crear el poste. Es cuando el stop empieza a tener algún momento por alguna razón. Empieza a subir, no se desesperen a veces uno entra en FOMO y cuando uno ve, como en este caso, que empezó a subir y uno se desespera y a veces uno quisiera entrar ahí. Ya, no quiere decir que no haya posibilidad de entrar, pero yo en particular, yo soy un trader más conservador, no soy tan agresivo y por eso es que en muchas de las momentos que ocurren este tipo de acción en el mercado o en un stock en particular, yo espero por la formación de algún patrón. Y siempre va a haber la formación de algún patrón. Y cada vez que ustedes vean que el stop está teniendo su momento y está subiendo y subiendo, no traten de caerle atrás, podríamos decir, al precio, de querer entrar, porque recuerde que cuando hay subida y subida y subida, va a haber un momento en que va a haber algún retroceso, porque los stops nunca van a seguir para arriba para siempre o para abajo para siempre. Tiene que haber algún momento de consolidación, y ese momento de consolidación es lo que yo busco, esperando que formen algún tipo de patrón, y en muchos casos lo que forman es estos bull flag y son 100% efectivos. Bueno, nunca vamos a decir 100% efectivos, pero son grandemente efectivos. Aquí está otro ejemplo. El poste. No pudiste entrar aquí, no pudiste entrar aquí, no pudiste entrar aquí. Solamente espera. Espera que haga algún tipo de consolidación, forma un patrón y con más razón tú puedes tener la decisión de entrar. ¿Por qué? Porque el stop está teniendo todas las características que les di previamente. El precio es de 1 a 10 dólares, low flag, tiene algún tipo de noticia, por lo menos tiene más de 50,000 shares en movimiento. Si todas esas condiciones son cheque, y tú ves que se está formando un bull flag, uno de los patrones que la mayoría de los traders siguen, es bien sencillo tomar la decisión de entrar en el trading. A veces no es tan difícil hacer trading, solamente es que cuando está el stop en movimiento, uno a veces siente el FOMO de que uno va a perder la oportunidad. Y no siempre es así. Siempre va a haber algún momento en el que te dé mejor posición, que compres, que entres en un mejor precio, más barato, para entonces tener mejor posibilidad de hacer más dinero. Aquí tengo otro ejemplo más de bull flag. Sencillo, bull flag. Otro más. Es perfecto. Se forma el poste, la bandera, boom. Perfecto. Es una mejor posición para entrar. Es tener mejor garantía de buscar una mejor posición para entrar. Es como el pelotero que se pone en la base y se posiciona, se acomoda, coge el bate, abre los pies, se posiciona de una posición cómoda y central, donde cuando haga el swing pueda hit the ball. Eso es lo que estamos buscando nosotros, buscando el punto clave para entrar perfectamente. Y si seguimos estos patrones bajo las en el stack, con las condiciones que les di previamente, créanme que hay muchísima garantía de que vamos a salir, va a salir bueno y vamos a hacer dinero. Aquí está un ejemplo de un bull flag que fue falso. Tuvo el poste, formó la bandera, pero sin embargo trató de romper, pero eventualmente no pasó. ¿Y qué hizo? Terminó yendo para abajo. No siempre los bull flag
van a ser 100% efectivos. Porque en el mercado no hay nada 100% efectivo. Lo que funciona hoy, también mañana no funciona. Pero de que la mayoría de las veces funciona, si seguimos las reglas que les estoy presentando, ustedes van a ver que no van a tener problemas. Que van a ser efectivos. Ok, aquí está el segundo patrón que les quiero presentar. Y son los triángulos ascendentes. Este triángulo generalmente aparece durante una tendencia ascendente, como la palabra lo dice, y se considera un patrón de continuación. Es un patrón alcista. A veces se puede creer como parte de una inversión al final de una tendencia a la baja, pero más comúnmente es una continuación. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, está formando este tipo de bajada y subida, bajada y subida. A veces la gente cree que la tendencia es que va a bajar, pero no. Esto solamente se puede formar solamente en stop que está en una posición o en una condición alcista. Si el stop está en una condición bajista, nunca se van a formar un triángulo ascendente, porque es imposible. Estos triángulos se forman con con estas características, con un potencial grande de seguir continuando alcista. Por eso es un patrón que muchos traders o la mayoría de los traders siguen y siguen bien de cerca. Los triángulos ascendentes son siempre patrones alcistas cuando ocurren. Solamente ocurren bajo esas condiciones. Una buena entrada es cuando el precio se va poniendo más apretado y cerrado dentro del triángulo hasta que no puede aguantar más y rompe la línea de resistencia. Eso es efectivamente lo que sucede en estos triángulos. Y déjame darle varios ejemplos de triángulos. Aquí está un triángulo. ¿Dónde se forma? Solamente se forma cuando está en un alcista. Ese solamente se forma bajo esas condiciones, cuando el stop está en movimiento alcista. ¿Y qué pasa? Empieza a crear un triángulo, empieza a encontrar una línea de resistencia. Y entonces el precio empieza a subir, a bajar, a subir y a bajar. Y empieza a entrar en un triángulo y a cerrarse poco a poco, que a veces llega prácticamente, hay muchos casos que esos triángulos se forman tan cerrados como aquí, que así de cerrado se pueden formar hasta que hacen boom. Así tan sencillo. Muchas veces rompen la resistencia desde este punto en que le estoy enseñando en esta gráfica, pero en muchas ocasiones se van poniendo tan apretados y tan apretados y tan apretados, y mientras más ocurra eso, hay muchísimo más posibilidad de que el stack en cualquier momento va a ser una ruptura bien brusca y es el momento de entrar. Mientras más esté llegando a la punta del triángulo, más efectivo es. Pero a veces sucede antes que llegue a la punta del triángulo, pero no deja de ser un triángulo ascendente. Aquí otro ejemplo más. Miren esto, qué perfecto. Pónganse a pensar que esto fue de $2, llegó hasta $4. Y esto es el chat de un minuto. Son en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En 15 minutos subió de $2 a $4. $2 de ganancia. ¿Por qué? Solamente siguiendo patrones. Con stop, con las características que anteriormente les di. Cuando usted une esas características y esas condiciones en el stack, más el patrón que se está formando, hay gran porcentaje de que el stack va a seguir en esa misma dirección. Y se puede
podríamos decir, predestinar qué va a suceder. No es imposible, es a veces fácil, es solamente estar posicionado en el momento preciso para entrar en ese stop. ¿Y cuál es el momento preciso para entrar aquí? Es exactamente aquí, cuando rompió esta resistencia. Sencillo. Déjenme enseñarle otro ejemplo más. Aquí hay otro ejemplo, pero este es un ejemplo negativo. Se formó el triángulo, el stop está en movimiento ascendente, pero sin embargo, como todo, no siempre es efectivo. Por eso, muchas de las veces, la mejor posición es esperar el momento en que rompa la resistencia. Esperar por este momento, que rompa aquí. Una vez que rompe esta resistencia, esa es la garantía de que el stop va a seguir en ese movimiento alcista. Si hubiese comprado aquí, bueno, quizá hubiese hecho algún dinero. Por lo menos se ha llegado hasta acá. Pero realmente tomó demasiado tiempo para irse cerrando y cerrando y de pronto, boom, fue en una dirección completamente equivocada. Por eso a veces es mejor esperar, número uno, que el precio vuelva a tocar este soporte con la esperanza, con la condición de que va a continuar o va a romper de una vez esta resistencia. O sea, la forma correcta de entrar es, mientras más cerca esté a la punta, quizá entrar aquí, esperando que vaya a hacer este tipo de movimiento. O la otra forma es esperar que rompa aquí y entonces entrar aquí. De esa forma te va a dar más garantía de evitar estas falsas rupturas. Otro ejemplo más. Negativo. Se formó el triángulo ascendente y sin embargo fue de una forma negativa. Déjame ver si tengo más ejemplo aquí de... Aquí hay otro ejemplo positivo. Se formó una vez que se rompió la línea de resistencia. Boom. Aquí está. Perfecto entry. O podríamos haber entrado aquí. Mucho mejor. Por eso es que les digo, la mejor forma de entrar es, número uno, cuando está en el soporte y hace el retorno, o sea, rebota. Cuando da aquí y rebota, ese es el momento de entrar. En caso de que vuelva a tornarse para atrás, a menos podía cerrar aquí y hiciste desde quizás de aquí $13, llegó hasta 13.50, por lo menos hiciste 50 centavos. Y si rompe por alguna razón la resistencia, sería mucho, mucho mejor. Por eso yo en particular me gusta siempre comprarlo aquí, en el rebote. Cuando tocó la resistencia y empieza ahí donde yo quiero entrar. ¿Por qué? Por esa razón. Estoy en un precio mucho más barato, estoy comprando mucho más barato. Si por alguna razón rompe la resistencia, perfecto, mucho más oportunidad de hacer dinero hasta aquí. Pero si en caso de que eso no pasara y solamente entré aquí y llegó hasta aquí, por lo menos tengo un por ciento aquí. Quizás aquí pueden haber 50 centavos o 10 centavos. Whatever. Al menos hice algún tipo de dinero. Esa es la posición de forma general que yo tomaría. Ok, vamos ahora al próximo, la próxima formación. Esta formación se conoce como redondeo de fondo o como forma de una U. Y la palabra no puede ser más explícita. Si ustedes pueden verlo, parece como si fuera una U o como si fuera el fondo de una botella. Eso es lo que parece. Es una formación de U. Este patrón mejor ocurre en las primeras 2 horas
después que el market abre a las 9:30 y demuestra una reversión a largo plazo que muestra que la acción se está moviendo de una tendencia descendente a una tendencia ascendente en su lugar. Puede durar desde varios minutos en formarse y es muy similar a la tasa, pero en este caso no hay manilla. Para el patrón, de ahí viene el nombre, como redondeo de fondo o como una formación de una U. Bien claro. Ahora le voy a dar ejemplo y le voy a explicar más sobre cuáles son los secretos de esta formación. Como les dije, esta formación es una formación que ocurre muchas veces al abrir el market. Aun cuando el stop tiene un gap, quizá de un 4, un 5, un 10%, muchas veces cuando el market abre a las 9:30, tiene tendencia a ocurrir lo que se llama red to green, o sea, de rojo a verde. Y lo que en vez de ocurrir a las 9:30, seguir continuando ascendente, tiene un momento como de consolidación donde retrocede el precio más bajo. Y entonces cuando empieza a dar esa formación como si fuera una letra U, ustedes ven aquí el market abrió. Este fue a las 9:30 cuando el market, en vez de market seguir como quizás se esperaba, lo que ocurre es que hay una consolidación y empieza a formar esta U. Y entonces lo más lógico que puede ocurrir es que rompa esta alta cuando el market abrió. Esta fue la alta del día antes que el market abriera. Hasta aquí había sido lo más alto. Pero sin embargo retrocedió. La tendencia cuando esto ocurre, cuando esta formación se crea, es esperar romper esta altura. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Aquí está en este ejemplo. Ahora, hay varias, podríamos decir, condiciones que yo uso para tomar la decisión cuando entrar en este tipo de formación, en este tipo de gráfico. Y le voy a dar las condiciones que yo considero. Pero déjame darle otro ejemplo para tratar de encontrar una que se vea mucho más perfecta. Ok, esta es una. Aquí hay otra formación de U. Rompió, no fue mucho, pero como les voy a explicar ahora, cuando encuentren una formación mucho más bonita, aun cuando no rompió y no avanzó por mucho, depende en la posición, o depende del lugar que tú entres, es donde tú vas a tener mejor posibilidad de hacer más cantidad de dinero. Ahora les voy a explicar. Aquí hay otra que sin embargo nunca ocurrió, nunca rompió y sin embargo continuó para abajo. Aquí hay otra formación. Aquí hay otro ejemplo. Voy a parar en este ejemplo y les voy a explicar cuál es, podríamos decir, la descripción más básica de cuáles son las partes de la formación de la letra de U. ¿Qué es lo que realmente hace esta formación como una U y cuáles son las características que yo normalmente busco para entrar cuando esta formación empieza a crearse? Como yo le expliqué, esto normalmente la mayoría de las veces se forma durante las primeras horas cuando el mercado abre. Todo el mundo espera que el mercado siga y sin embargo lo que hace es lo que se llama un red to green. Empieza a retroceder y empieza a consolidar y a formar esta U. Ahora, hay tres partes importantes en esta formación. Número uno es aquí. La número uno es cuando el market abre y crea el primer punto
de esta forma de U. La número 2 es durante la consolidación. Podríamos decir que esta es la A, esta es la B y la número 3 es la rotura y esta es la C. La A, yo no le presto atención a la A, ni me interesa. ¿Por qué? Porque una vez que el precio crea una primera resistencia y crea esta resistencia aquí y retrocede, tú nunca sabes hasta dónde va a retroceder. Esto puede seguir hasta infinito. Tú nunca sabes. Por eso, cuando esto ocurre, yo no le presto atención a esta parte de la formación. ¿Por qué? Porque nunca sabes hasta dónde vas a llegar. Y ahí no hay posibilidad de ningún tipo de entrada. Cuando está en la sección de B, yo empiezo a prestarle atención porque me está dando la idea de que esta consolidación es firme. Porque si este stock estuviese debilitándose, lo que ocurriría es que el precio seguiría más bajo. Pero cuando ocurre esta consolidación, te está dando idea de que el stock o tiene una buena noticia, está teniendo un buen momento, es bien fuerte y está trabajando duro para continuar en la misma dirección cuando el mercado, antes que el mercado abriera a las 9:30. Si era un stop ascendente, eso es lo que me está queriendo decir, que está buscando volver otra vez a seguir en esa dirección. Y cuando pasa esta etapa de consolidación, es cuando yo empiezo a prestar la atención. No quiere decir que voy a entrar durante esta etapa, durante la parte B. No voy a entrar, ¿por qué? Porque el stock puede volver a ser así y puede retornarse y seguir hacia abajo. Esto es algo que puede ocurrir. Ahora, cuando más atención le presto yo es cuando entra en la sección C, porque entonces me está dejando saber claramente de que este stop, el precio está queriendo volver a tomar la misma altura que originalmente ocurrió antes que el market abriera a las 9:30. Y entonces es aquí el momento donde yo empiezo a pensar para entrar. Mi entrada va a ser prácticamente aquí. ¿Por qué? Número 1, si yo entrara aquí, como en este momento o como en este ejemplo ocurrió, hubiese entrado aquí, yo hubiese entrado aquí, suponiendo que este es $1.40. Yo hubiese entrado con 1000 shares a $1.40. Esto llegó a subir, y esto es solamente en un minuto. En un minuto y medio llegó a subir de 1.40 a 1.60. Hubiese hecho 20 centavos. Hubiesen sido $200. En caso de que hubiese tocado la resistencia y hubiese retrocedido, yo hubiese cerrado aquí y al menos me hubiese ido con $200. Pero aún más, si yo hubiese entrado aquí, que es la entrada correcta, y el stock rompió la resistencia y no solamente paró en 1.60, sino que siguió hasta 2.20. Imagínense ustedes cuánto hubiese sido mi ganancia de $1.40 a 2.20. Estamos hablando de 80 centavos. So, en 1000 shares hubiesen sido $800 en cuestión de 1, 2, 3 minutos. Esto es lo efectivo que es tener un plan y una estrategia usando estos patrones gráficos. Estos patrones gráficos se forman vez a vez y vez y vez, constantemente. Y todos los traders siguen estos patrones. Todos los traders, igualmente que yo, están siguiendo ese stop porque tienen las condiciones que yo les di al principio y hay gran posibilidad de que el stop pueda continuar subiendo. Solamente es no desesperarse, es no caerle atrás
a los stop, porque todo el mundo está comprando. Es solamente esperar por el momento específico y esperar que el precio forme estos gráficos. Lo hacen todos los días. Y cuando uno entra en una acción bajo todas estas condiciones y siguiendo estas características, estos gráficos, hay mucho más posibilidades de hacer ganancias. Por eso es importante seguir estos patrones. Ok, vamos a seguir al próximo patrón. El próximo patrón que tengo es cabeza y hombro, lo que se conoce como shoulder. La cabeza y los hombros son un patrón de cabeza y hombros que es una formación gráfica que se asemeja a una línea de base con 3 picos. Luce realmente como si fuera una persona, la formación de la cabeza, y la otra formación son los dos hombros. Los dos exteriores están cerca de la altura y el centro es lo más alto. Quiere decir que la formación del centro de la cabeza es más alta que la parte de los hombros. Cabeza y los hombros. Describe una formación de gráfica específica que predice una inversión de tendencia alcista a bajista. Se cree que el patrón de cabezas y hombros es uno de los patrones de inversión, que la tendencia de que la dirección va a empezar a cambiar, en otras palabras. Es uno de los varios patrones principales que señalan con diversos grados de precisión que una tendencia alcista está llegando a su final y se va a convertir en una tendencia bajista. El patrón de cabeza y hombros se forma cuando el precio de una acción sube a un pico y posteriormente disminuye de nuevo a la base del movimiento previo anterior. Luego el precio sube por encima del pico anterior, pero forma la raíz y luego vuelve a descender a la base original. Finalmente el precio de las acciones vuelve a subir, pero el nivel del primer pico inicial de la formación antes de volver a caer en la base o la línea del cuello de los patrones del cuadro una vez más. Parece que estoy hablando algún idioma diferente, pero básicamente lo que estoy tratando de leerles es que los patrones de la cabeza y los hombros forman un primer pico bajo, forman un segundo pico más alto, que sería la cabeza. El primero fue el hombro y después vuelve a subir formando el próximo pico, que es más chiquito que el anterior, pero básicamente a la misma altura del primer pico. Ese es básicamente lo que estoy leyendo. Los patrones de cabeza y hombro también pueden indicar que una tendencia descendente está a punto de revertirse de una tendencia ascendente. En este caso, el precio de las acciones alcanza 3 mínimos consecutivos separadores por incrementos temporales. De esto, el segundo canal es el más bajo, la cabeza, y en el primero y el tercero son ligeramente más bajos, que son los hombros. En realidad final, después de la tercera caída, indica que la tendencia bajista se ha invertido y es probablemente que los precios sigan subiendo. Déjame ponerle ejemplo y primeramente ponerle este gráfico para que le sea mucho más fácil de una forma visual. Quizás de la forma que le estoy hablando parece que es difícil de entender, pero esto es básicamente lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay una primera acción. Por cualquier razón, quizás el stop está dentro de las características que yo les di al principio. Tiene una noticia. Aquí ocurre la primera subida. ¡Boom! ¿Qué pasa? Después que da una subida, viene un momento de consolidación y forma el primer pico o el primer shoulder. Entonces,
hay otro momento, ocurre otro momento de acción en que el stop vuelve a hacer otro intento por continuar en esa misma dirección y crea entonces el segundo pico, que es la cabeza. Vuelve a haber otro momento de consolidación. El stack vuelve a recibir algún tipo de condiciones de momento donde vuelve otra vez a intentar continuar en esa misma dirección y crea el tercer pico, que sería el segundo shorter. Y una vez que no puede romper la altura, si ustedes miran casi siempre, esta altura es, podría yo decir que es 100% igual, equal. Es algo increíble cómo estos patrones se forman de una forma tan perfecta. Y una vez que no puede romper esta altura, ¿qué va a pasar? Va a volver otra vez a llegar a donde está la raíz, que es el principio de donde todo se formó. Esta podríamos decir que es la raíz. Una vez que este short llega a la raíz, la tendencia, casi diría el 90%, es que el stop te está diciendo que intenté una vez, intenté dos veces, intenté tres veces y entonces voy a cambiar la dirección porque hay más vendedores que compradores. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Es una guerra entre compradores y vendedores y los vendedores ganaron. Simplemente la verdad. Déjame ponerle ahora ejemplo de cómo luce en un gráfico real. Es algo increíble cómo esa formación puede crearse de una forma increíblemente perfecta. Aquí está el primer shoulder. Aquí intentó subir. Hubo un momento de consolidación. Eso es normal. Después de una subida de esta magnitud, tiene que haber algún tipo de consolidación. Hay un retroceso. El stop vuelve otra vez a coger energía y entonces vuelve a hacer otro intento para tratar de continuar en esa misma dirección. Después de un momento de consolidación, forma entonces la raíz. Esta es la formación de la raíz. Todavía no quiere decir que esto es una cabeza y un hombro. Todavía no lo es. Hasta que no se forma esto. Entonces es la confirmación que te está diciendo que lo intentó una vez, lo intentó dos veces, lo intentó tres veces, pero no puede más y entonces ¡boom! Te está diciendo claramente de que la dirección de ese stack va a cambiar. Si tú tenías mentalidad de que ese stack iba a seguir alcista, te está avisando claramente, no compre. Este es el momento de vender, no de comprar. Por eso es que a veces muchos traders, especialmente los nuevos traders, fracasan. Por eso el 80% de los traders que empiezan a hacer trading en el primer año fracasan. ¿Por qué? Porque no le prestan atención a estas formaciones. ¿Por qué? Porque no siguen estas formaciones que el 90% de todos los traders siguen. Y si tú miras las condiciones del stop y tú miras la formación de estos gráficos y sigues los parámetros, no hay razón para que tú pierdas dinero. No hay razón para entrar y comprar aquí. Esto no es un rebote. Aquí no va a haber un rebote y va a volver a subir. No, te está diciendo que esto es un head and shoulder. Claro. ¿Qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Es bien sencillo y bien claro. Si tú le prestas atención a esta formación, no vas a fracasar. Por eso es que yo le estoy dando estas clases, para ayudarlos. Esto es para aún los traders que tienen experiencia. A veces, muchas veces olvidamos estos pequeños detalles que debemos seguir. ¿Por qué? Porque nos ataca el FOMO. ¿Por qué? Porque nos ataca y vimos que el stop dio este subión y no pudimos participar de aquí, ni de aquí, ni de aquí. Entonces pensamos que esto va a volver a suceder aquí. Y no es así. Y que lo que está pasando empieza a darte cambio de dirección. Y todavía puede ser dinero. Lo único que tienes que hacer es cambiar la dirección. En vez de ser alcista, empieza a entrar en bajista. Y si hubiese entrado aquí short, hubiese hecho mucho dinero también. Esa es la diferencia de un buen trader y un trader que no tiene ningún tipo de información. Por eso es que estoy dándole estas clases, para que ustedes se llenen de información y no fracasen como traders, sino solamente sigan estas
reglas tan simples. Déjame ponerle otro ejemplo de Head and Shoulder. Miren qué simple. Aquí está la subida. Primer intento, segundo intento, tercer intento, boom. Los Head and Shoulder son reversal. Van a cambiar la dirección. Esto es un cambio de dirección. Bien claro. Otro ejemplo más. Bien claro. Miren con cuánta perfección se forman estos gráficos. Es asombroso, es magnífico. Miren aquí otro ejemplo. Este es un shoulder, otro shoulder y la cabeza. Prácticamente es a la misma altura del precio. Y esta es la raíz. Una vez que se rompe la raíz, boom. Como único esto no llega a formarse un head and shoulder es si el precio, en vez de haber virado aquí, hubiese seguido. Entonces ya no es más válido un head and shoulder. O si hubiese por lo menos quizás llegado hasta aquí y hubiese hecho un tipo de consolidación, ya no es un head and shoulder porque ya no tiene la misma altura. Entonces esto sí sería, entonces esto se hubiese convertido en un shadow porque hizo esto, subió, tocó esto aquí y entonces lo que hace es que forma un shadow. Eso es otra cosa más. Esos otros patrones que yo les quiero explicar. Pero esas son las tendencias que uno como trader tiene que constantemente vigilar y entender. No es entrar a lo loco, no es entrar porque todo el mundo está comprando o entrar porque tú tienes miedo que vas a perder la oportunidad. No, siéntate y espera que se hagan estas formaciones para que tú puedas entrar con muchísimo más ventaja que otros traders. Mucho más ventaja que otros traders. Otro ejemplo, bien sencillo. El otro gráfico que les voy a presentar es la misma cabeza y los hombros, pero esta vez es el inverso. Él se forma la cabeza y se forman los shoulders, pero en vez de formarse de una forma normal, como si fuera una persona, se crea inversamente. Y cuando esto ocurre, es el inverso. Cuando la cabeza y el hombro regular se forman, eso te está dejando saber que el market alcista está cambiando de dirección y se va a convertir en un market bajista. Porque estos head and shoulder ocurren solamente en los markets alcistas, dejándote saber a ti de que va a haber un cambio de dirección. Bueno, lo contrario es la cabeza y los hombros inverso. Ocurre durante un market bajista. Y cuando esto ocurre, te está dejando saber que el precio está cambiando dirección de bajista a convertirse alcista. Y es exactamente las mismas características y las mismas condiciones. No tengo ejemplos porque no son muy comunes encontrar estas formaciones. Créanme que es bien difícil que se formen, pero ocurren. Y recuerden, solamente ocurren en stop que están en bajista. Este stop posiblemente estaría así en bajista y entonces aquí empieza a crear esta formación. O sea, después que bajó todo esto, hay un momento de consolidación, un intento más de seguir bajando, no lo logró. Otro intento más de seguir bajando, no lo logró. Otro tercer intento más de seguir bajando, formando el segundo shoulder. Y una vez que no bajó más, entonces la posibilidad. Y este es el momento de entrar aquí para comprar. Bien simple. Es exactamente las mismas características, pero es el reversal. El próximo que le quiero enseñar es los canales. Los canales, al igual, yo tengo por lo menos 3 de todos estos patrones que son mis más favoritos. Número 1 es los bull flag. Los bull flag son bien efectivos, pero bien efectivos. Número 2 son las formaciones de U,
pues como le expliqué, son fáciles de catalogar y entender cómo va haciendo la formación. ¿Cuál es la A? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la C? ¿Dónde entrar? ¿Dónde está la mejor posibilidad? Por eso son dos de los patrones que más me gustan y que más sigo. Y el tercer patrón que también me gusta y más sigo son los canales. ¿Por qué? Porque los canales llegan a formarse cuando, como les expliqué ahorita, un head and shoulder no se forma correctamente. Parece que va a formarse y no se forma y se convierte entonces en un canal. Y los canales son bien efectivos. Ahora, ¿qué son las características que forman estos canales o estas tendencias laterales que muchas veces ocurren como periodo de consolidación? Después que tú ves un gran movimiento o para abajo o para arriba, hay estos movimientos de consolidación y forman estos canales. Empiezan a formar estos canales. Básicamente, es como si fuera una tubería. Suben, toca la resistencia, baja, toca el soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, hasta que llegue un momento de que o va a romper la resistencia, el soporte, o va a romper la resistencia. Y eso es lo que les quiero enseñar, que sigo yo en estos canales. Hay características bien específicas que yo sigo cuando ocurren los canales que me dan mejor garantía de cuándo entrar y cómo hacer trade. Pero déjame darle la definición de estos canales y explicarles en forma general. También estos patrones se conocen como patrones de rectángulo. Las líneas de puntos muestran el patrón. La presión de compra y venta es igual y la dirección predominante del precio es yendo de lado. O sea, los compradores y los vendedores están peleando tanto que ninguno se decide quién va a ganar. Sube un momento, baja otro momento, sube un momento, baja otro momento. Eso es lo que está ocurriendo. Es una lucha entre compradores y vendedores. Esto sucede en un periodo de consolidación, cuando el precio se está consolidando. El precio se enmarca en un rango de negociaciones por los máximos de pivot, que puede ser la resistencia, que es conocido como resistencia, y los mismos pivot que son los de soporte. Las líneas de tendencia se dibujan en pivots para dar una imagen visual de la acción del precio. Un nuevo máximo y el precio por encima del canal horizontal es una señal de compra técnica. Un nuevo precio bajo por debajo del canal horizontal o patrón rectángulo es una señal técnica de venta. Y ahora les voy a explicar lo que quiere decir. El canal horizontal es un patrón gráfico familiar. Se encuentra en cada marco de tiempo. Puede ocurrir en 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, un día, una hora, en cualquier momento. Son bien familiares. Ocurren muchísimas veces. Y solo, la fuerza de compra y venta son similares y en un canal horizontal y solo la rotura de una de las dos bandas mostrará una ventaja para una de ellas. El canal horizontal es un patrón gráfico que potente pero a menudo pasado por alto. Combina varias formas de análisis técnico para proporcionar a los comerciantes puntos precisos para entrar y salir de las operaciones, así como para controlar el riesgo. Un canal consta de al menos 4 puntos de contacto. Esto se debe a que necesitamos al menos 2 bajas para conectar y 2 altas para conectar entre sí. Y aquí está, les voy a explicar de una forma más sencilla qué es lo que... Esto ocurre muchísimas veces durante el día y ocurre como símbolo de consolidación. Esto es un símbolo de consolidación. ¿Qué pasa? Puede haber venido el precio venido desde arriba o el precio puede haber venido desde abajo, que va a haber un momento en el mercado que va a empezar a consolidar. Va a empezar a crear estos channels. Y este tipo de consolidación te da
La primera característica que te hace pensar a ti, creer a ti, que estás dentro de un momento de consolidación, es cuando se forman por lo menos 4 puntos. 2 arriba, creando la resistencia, y 2 abajo, creando el soporte. Una vez que ocurre estos dos, te están dejando claramente de que el market, el precio de ese stop, está entrando en un momento de consolidación. Sencillo, la verdad. Ahora, ¿cuál es el beneficio para nosotros como day trader? Este momento de consolidación, ¿podemos hacer dinero durante este tiempo de consolidación? ¿Podemos hacer traders durante este tiempo de consolidación? Ya, absolutamente sí. Siempre se puede hacer trading. Ahora, primeramente, tú tienes que formar los 2 puntos de resistencia y los 2 puntos de soporte. Aquí está 1, resistencia, 2. O sea, aquí tenemos 2 puntos de resistencia, 2 puntos de soporte. Ok, si esto empieza a ocurrir, yo como trader voy a empezar a mirar varias oportunidades. Número 1, bueno, si yo veo que el precio vuelve otra vez a llegar a esa resistencia y no la rompe y empieza a retornar, voy a entrar aquí. Porque lo hizo aquí y lo hizo aquí. Hay gran posibilidad de que lo vuelva a hacer porque está dentro de un periodo de consolidación. Y voy a dejarlo correr y voy a entrar corto aquí, voy a vender y entonces voy a mantenerme hasta que yo vea que el precio vuelva a tocar esta resistencia. Y si no sigue y empieza a moverse hacia arriba, este es el momento en que voy a cerrar mi posición. ¿Por qué voy a esperar esto? Porque puede haber una gran ventaja de que la consolidación solamente sea este periodo y el stack pueda continuar hacia abajo. Y sería tremendo. Por eso voy a esperar al menos el momento en que la dirección empiece a cambiar otra vez para cerrar mi posición. Desde aquí la cerraría aquí. ¿Y qué haría? Volvería a entrar otra vez, pero este viaje entraría largo. ¿Por qué? Porque todavía considero que sigue en un momento de consolidación. Hasta que no rompa o la soporte o hasta que no rompa esta resistencia, todavía está considerado en un channel, en un canal, y todavía está considerado como una consolidación. Entonces, todavía hay oportunidad de hacer dinero. Entraría aquí y lo dejaría correr. ¿Qué pasaría si rompe la resistencia? Perfecto, mucho más dinero. Pero si no sucediera eso, como sucedió aquí, y empieza a darme, tú sabes, condiciones de que va a volver otra vez a ir hacia abajo, este es el momento de cerrar la posición otra vez. Y así lo haría por tantas veces sea necesario mientras que no haya una ruptura. Una vez que haya una ruptura, te está dejando saber que ese tiempo de consolidación terminó y que el channel o el canal ya terminó de formarse. Ya no es más válido. Es tan sencillo como eso. Les voy a dar varios ejemplos de estos canales. Aquí está. Aquí está. 1, 2, 3. Creando un soporte y creando resistencia. Voy a entrar cuantas veces sea necesario hasta o que rompa la resistencia o rompa el soporte, y entonces si yo hubiese entrado aquí, hubiese seguido todo el tiempo hasta aquí. Así de sencillo. Pero este es otro ejemplo. Y este fue contrario, este fue hacia abajo. ¿Qué pasó? 1, 2, 3. Me creó la resistencia, me creó el soporte. Voy a continuar haciendo trade hasta que rompa uno de los dos. Si yo hubiese entrado aquí y hubiese dejado correr, miren cuánto hubiese hecho aquí. Tan sencillo como eso. Vamos a mirar otro ejemplo.
Aquí está otro ejemplo. Se forma el channel. 1, 2, 3. Se crea resistencia, se crea el soporte. Boom. Así tan sencillo. Aquí está otro ejemplo. Perfecto, me encanta este ejemplo. 1, 2, 3. Crea el soporte, resistencia. Vuelve acá, vuelve a intentar, vuelve a intentar. ¡Boom! Ahora, hay algo que quiero explicarle específicamente con relación a estos channels, a estos canales. Cuando estos canales se forman, yo en particularmente busco solamente puntos específicos en lo que yo entraría en una posición. Y aquí les voy a dar lo que yo exactamente busco en estos canales. Cuando estos canales, cuando el precio entra en esta consolidación y se forman estos canales, yo busco solamente para hacer mi entrada, busco 3 puntos. Es lo que le llamaría yo, le llamo el tercer toque. Tú podrías hacer lo que le expliqué al principio. Tú puedes entrar aquí y seguir el movimiento del channel. Tú puedes entrar aquí, vender aquí, cerrar aquí, vuelve a vender aquí, cerrar aquí y haber seguido la condición del channel. No es tan fácil como ustedes se lo pueden imaginar. A veces es bien difícil encontrar lo que se llama top y bottom. Es bien complicado en ser preciso como trader de cuándo entrar, cuándo es realmente el soporte y cuándo realmente es la resistencia. Porque pueden romper resistencias y soportes, se pueden romper en cualquier momento y en cualquier tipo de time frame, cualquier shot. So, yo cuando se empiezan a formar estos channels, lo que busco son 3 toques que me van a decir a mí, me van a dar mucho más ventaja de que haya posibilidad de que se rompa la resistencia o que se rompa. Bueno, muchas veces de estos channels yo lo veo en formas que se forman, que crean en formaciones cuando el stop es ascendente. Cuando el stop es ascendente y entra dentro de esta consolidación, mi posición es que el stop está consolidándose por un periodo de tiempo y yo espero que va a continuar ascendiendo. Por eso es que espero estos 3 toques. Y aquí les voy a dar cuál es los síntomas de esos 3 toques. Cuando se forma el channel y crea el soporte y la resistencia, o sea, aquí me dejó crear, aquí me creó la primera resistencia y el primer soporte. Pues como ustedes pueden ver, aquí creó, intentó, volvió a intentar, rompió y siguió. Y aquí creó el próximo soporte. Y aquí me creó la próxima resistencia. Lo que me da confirmación, hey, estoy en un channel. Como estoy en un channel, ¿qué voy a buscar? Lo que estoy buscando es el tercer toque. Este lo voy a considerar como el primer toque. Este sería mi segundo toque. Y entonces voy a esperar por el tercer toque para entonces entrar esperando que ese toque va a ser el toque que va a romper esa resistencia. En este caso hubo un pequeño retroceso y finalmente lo rompió, solo que consideraría yo el tercer toque. Cuando eso ocurre, hay mucho más posibilidad y efectividad de entrar en este tercer toque esperando que haya una rotura. Déjame presentárselo en los otros ejemplos que quizá se ve más claro. Ok, este aquí es otro ejemplo del channel. Ok, aquí tengo mi primer toque, segundo toque, 1, este es el segundo, y cuando llega al tercero, aquí es donde yo entraría. Bueno,
Básicamente yo usaría la misma mentalidad de la formación de U. Yo trataría de entrar aquí por las mismas condiciones que entro en la formación de U. En caso que el stop no rompa la resistencia, porque va a seguir haciendo un canal, por lo menos, a menos si entré aquí y salgo aquí, tengo algún tipo de ventaja de hacer algún dinero. Si rompe la resistencia, boom, mucho mejor. Pero si por alguna razón sigue formando un channel, a menos hice algo de dinero aquí. Pero básicamente busco el tercer toque. El primero, segundo y el tercero, hay gran posibilidad y ventaja de que haya una ruptura de esa resistencia y el stop pueda continuar en esa misma dirección alcista. Esto es básicamente los 6 patrones gráficos que más yo uso y que, como les dije al principio, la mayoría de los day traders usan en forma general. Déjame volver otra vez al principio y darle un recuento general de los 6 gráficos que hemos estudiado hoy y que hemos aprendido. Número 1, los bull flag, uno de mis preferidos. Número 2, los triángulos ascendentes. Como la palabra lo dice, solamente ocurren cuando el market está en una tendencia alcista, ascendente. Solamente ocurre en ese momento. Los bull flags pueden ocurrir en 1 minuto, 5 minutos y en los diarios también. Los triángulos no ocurren en los diarios, ocurren solamente en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, etc. Pero no en los diarios. Los redondos de fondo o la formación de U, que son uno de mis preferidos. Les expliqué cuál es la historia de la formación, cómo se forma la parte A, la B y la C, dónde entrar y cuándo entrar. El próximo, el patrón fue la cabeza y los hombros y la cabeza y los hombros inversa. Ocurre solamente cuando en markets que son bajistas, que te dan la idea de que va a haber un cambio de dirección y va a formarse alcista en los inversas y en los cabezas y los hombros regulares. Es lo contrario, ocurre en markets alcista que te están dando la idea de que va a haber un cambio de dirección y es un momento de, si estás alcista, cierra o puede entrar short, puede entrar corto o puede solamente cerrar tu posición. Y lo último son los canales, que lo más importante que yo sigo en los canales es espero el tercer toque. Una vez que ocurre el primer toque, me da me garantiza de que esa es mi primera resistencia. Cuando da el toque abajo, me garantiza la formación de mi soporte y me garantiza que estoy dentro de un channel. Entonces voy a esperar por un toque, 2 toques, y en el tercer toque, ese es el momento en que voy a entrar otra vez largo en esa posición. Esos son básicamente los 6 patrones que les recomiendo que lo estudien, que los miren. Si de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean los charts y las velas empiecen a formarse, empiecen a mirar de una forma bien intensa cómo esos patrones se forman. Aún olvídense quizás de las características del stop, como las características que les di al principio, que son estas que están aquí, que son bien importantes. Pero por ahora no le presten atención a estas características. Traten de identificar. Primero, vean las velas formarse y traten de identificar estos patrones. Una vez que ustedes sepan identificar los patrones, entonces los empiezan a combinar. El patrón con las características que tiene que tener el stack para que esos patrones sean válidos y efectivos. Pero lo primero que le aconsejo es aprender a identificar esos patrones. Si ustedes pueden abrir un chat, cualquier chat, y ustedes pueden con garantía identificar estos patrones, ustedes tienen una primera ventaja. La segunda sería entonces entender las condiciones de ese stack y la formación de los patrones para entonces entrar en ese stop en particular. Una vez cuando ustedes sepan combinar estas dos cosas,
Prácticamente ustedes están creando estrategia. Esto es lo que miles de traders hoy en día no entienden, no saben, y por eso hay muchos traders que terminan perdiendo dinero, porque no se educan, no ponen tiempo a educarse, a cómo aprender a hacer trading antes de empezar a hacer trading con dinero reales. Por eso el plan mío con esta comunidad es no solamente darle educación, sino ayudarlos a que ustedes puedan entender que una vez que ustedes tengan conocimiento de todos estos patrones, ustedes sepan identificarlos, sepan todas las características. No quiere decir con eso que van a abrir una cuenta de broker y van a empezar a hacer trading. Antes que llegar a poner tu dinero real, ustedes deberían de tener cuentas de papeles o de mentira, como les dicen, demo accounts, y entonces poner en práctica estas estrategias. Y una vez que ustedes puedan hacerlo en demo account, les va a ser más fácil cuando abran su propia cuenta con dinero reales. Ustedes van a ver los beneficios de haberse preparado y haber creado todas estas bases. Este es mi único propósito con estas clases. Este es mi único propósito con mi website. Les recomiendo y les pido que entren a mi website, se suscriban a mi website y vean todas las cosas que hay de beneficios en mi website que he creado de una forma gratis en tu idioma para que aprendas a cómo llegar a ser un day trader. Todo lo que les pido es solamente suscríbanse igualmente en los videos de YouTube. Suscríbanse, hagan un clic en la campanita y ustedes como van a ser los primeros en recibir cualquier nuevo video, cualquier nueva clase, cualquier nuevo blog que yo ponga en el website. Ustedes van a ser los primeros en recibirlo. De esa forma, ustedes van a tener 100% más ventaja que ningún otro trader que no haya tenido el tiempo de haberse preparado y educado antes de empezar a hacer trading. Ustedes van a tener mucho más posibilidades de hacer dinero que perder dinero. Muchas gracias por el tiempo que me han dedicado. Espero que este video sirva de algún provecho para los que lo escuchen. Igualmente pueden ver estas clases cuantas veces quieran verlas. Están en mi website, las pueden leer y pueden ver los videos cuantas veces sea necesario. De esa forma pueden aprender lo que les quiero enseñar. Gracias y les deseo lo mejor para todos. Bye bye.